Bienvenidos una vez más a Historias Oscuras. Gracias por acompañarme una noche más. Si les gustan este tipo de relatos, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Eso ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, pónganse cómodos porque lo que voy a contar ocurrió en una de las peores etapas de mi vida. Hace unos 4 años mi negocio quebró. Perdí prácticamente todo. Me quedé con deudas. Tuve que vender varias de mis cosas y hubo noches en las que me acosté sin saber qué iba a comer al día siguiente. Un amigo me dijo que podía ganar algo de dinero recogiendo cartones, botellas y fierro para venderlos al reciclaje. No era mucho, pero al menos alcanzaba para seguir adelante. Así empecé a salir todas las madrugadas con mi triciclo. Aquella noche ya estaba pensando en regresar. Había trabajado durante horas y casi no había encontrado nada. Pasé por una avenida donde habían varios contenedores grandes de basura. Pensé que tal vez ahí tendría un poco más de suerte. Apenas estaba revisando el primero cuando escuché un golpe muy fuerte. El contenedor de al lado. Sonó como si alguien hubiera lanzado el cuerpo contra la tapa desde adentro. Me quedé quieto unos segundos. Lo primero que pensé fue que podía haber una persona atrapada. No sería la primera vez que alguien se metía adentro a dormir en un contenedor para escapar del frío. Me acerqué despacio y golpeé la tapa con los nudillos. Pregunté si había alguien, pero nadie respondió. Lo único que escuché fue otro golpe. Esta vez fue más lento, más pesado, como si algo muy grande hubiera cambiado de posición dentro del contenedor. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Aún así pensé que no podía irme si de verdad había alguien necesitando ayuda. Respiré hondo. Levanté la tapa muy despacio y alumbré con la linterna del celular. Solo había bolsas negras, cartones mojados y basura común. No había ninguna persona. No había ningún perro. No había absolutamente nada capaz de hacer esos golpes. Estaba a punto de cerrar la tapa cuando escuché una respiración. No venía del fondo del contenedor. Venía exactamente detrás de mi oreja. Era una respiración lenta, profunda, tan cerca que sentí el aire rozándome el cuello. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Poco a poco giré la cabeza y detrás de mí no había nadie. Solo la avenida completamente vacía y un silencio tan extraño que hacía doler los oídos. Me quedé completamente inmóvil. Trataba de convencerme de que todo tenía una explicación. Pensé que tal vez alguien había pasado muy cerca de mí sin que me diera cuenta o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Respiré varias veces para tranquilizarme y alumbré toda la avenida con la linterna del celular. No había nadie. La calle estaba desierta. Las pocas luces de los postes apenas iluminaban el suelo y el viento movía algunos papeles contra los contenedores. Cerré la tapa con fuerza y me repetí que era hora de irme. Ya había tenido suficiente por esa noche. Apenas di 3 pasos, escuché otro golpe. Esta vez no fue en el contenedor que acababa de revisar. Fue en el siguiente. Sonó exactamente igual. Un golpe seco y pesado, como si algo estuviera empujando desde adentro. Sentí un nudo en el estómago. Me quedé observándolo sin atreverme a acercarme. Pasaron unos segundos y volvió a escucharse. Y luego otro, siempre con el mismo ritmo. Lo peor era que alrededor no había nadie que pudiera estar haciéndome una broma. Miré los edificios, las ventanas y los techos buscando a alguna persona, pero todo estaba completamente oscuro. Retrocedí lentamente sin quitar la vista de los contenedores. En ese momento ocurrió algo que hizo que el miedo se me apoderara de mí por completo.
La tapa del contenedor empezó a levantarse apenas unos centímetros, muy despacio, como si alguien la estuviera empujando desde adentro sin hacer el menor esfuerzo. No se abrió por completo, solo quedó una pequeña rendija negra. Desde allí comenzó a salir un olor insoportable. No era el olor normal de la basura, era un olor mucho más fuerte, húmedo, como el de algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose. Sentí ganas de vomitar. Di otro paso hacia atrás y mientras seguía mirando aquella abertura, escuché un sonido muy bajo que todavía hoy me cuesta describir. No era una voz, no era un animal, era como una respiración mezclada con un quejido, lenta y profunda. Un sonido que no parecía pertenecer a ninguna persona que hubiera conocido en mi vida. En ese instante entendí que, fuera lo que fuera aquello, no estaba pidiendo ayuda, estaba esperando que yo me acercara otra vez. No quise averiguar qué había dentro. Agarré el triciclo con fuerza y empecé a alejarme lo más rápido que pude. Sentía que si me quedaba un segundo más, iba a pasar algo muy malo. Apenas había avanzado unos 20 metros cuando escuché otro golpe, después otro y otro más. No venían de un solo contenedor, venían de todos, uno tras otro, como si algo estuviera moviéndose de un contenedor al siguiente mientras yo me alejaba. No corrí, ni siquiera tuve el valor de mirar hacia atrás. Solamente seguí caminando con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis propios oídos. Cuando llegué a una avenida donde ya había más luz, me detuve para recuperar el aire. Miré el reloj del celular y apenas habían pasado 10 minutos desde que escuché el primer golpe. A mí me habían parecido horas. Pensé que todo había terminado hasta que levanté la vista y noté algo que hizo que el miedo volviera de golpe. Las ruedas del triciclo estaban completamente marcadas con una especie de barro negro. Me llamó la atención porque esa noche no había pasado por ningún charco. Toqué una de las manchas con la punta del dedo y enseguida sentí un olor horrible. El mismo olor que había salido del contenedor. Era un olor tan fuerte que tuve que limpiarme la mano varias veces. Y aún así, parecía haberse quedado pegado en la piel. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a un reciclador que llevaba más de 20 años trabajando por esa zona. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba por completo. Esperó a que terminara y me preguntó exactamente en qué avenida había pasado todo. Cuando se lo dije, bajó la mirada y permaneció callado unos segundos. Después me contó que hacía muchos años un reciclador desapareció revisando esos mismos contenedores. Nunca encontraron su triciclo, nunca encontraron su costal y jamás apareció su cuerpo. Desde entonces varios trabajadores aseguran haber escuchado golpes desde el interior de esos contenedores durante la madrugada. Algunos, por curiosidad, abrían la tapa. Ninguno volvió a trabajar por esa zona. Hasta hoy sigo recorriendo las calles para ganarme la vida, pero hay una sola avenida por la que nunca más volví a pasar. A veces, cuando la madrugada está demasiado silenciosa, todavía recuerdo aquella respiración detrás de mi cuello y ese olor imposible de olvidar. Desde esa noche entendí que hay cosas que uno simplemente no debe investigar, porque no todo lo que golpea desde el interior de un contenedor necesita ser rescatado. Algunas cosas, por más que parezcan pedir ayuda, es mejor dejarlas donde están.